El proyecto Talleres de Producción de Revistas Gráficas se inscribe en las líneas de trabajo del Programa de Lectura y Escritura en Español, que tiene como objetivo la generación de materiales y proyectos que tienden a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en lectura y escritura. Para realizar esta presentación vamos a contextualizar brevemente este proyecto, vamos a presentar las grandes líneas teóricas que lo sustentan, vamos a realizar una descripción de la propuesta y a continuación vamos a presentar los avances y algunas evidencias que hemos recogido en el tiempo que llevamos realizando un proyecto piloto. Este proyecto se integra como un componente del proyecto de lectura diseñado e impulsado por el Programa de Lectura y Escritura en Español, PROLE, de la Dirección de Políticas Lingüísticas de la Administración Nacional de Educación Pública, en el año 2020. Ese proyecto denominado Zona Lectura, cuanto más conocemos, mejor comprendemos. El proyecto Zona Lectura está dirigido a todos los estudiantes de educación media básica de todo el país y busca promover prácticas de lectura autónomas y la generación de escenas de lectura en espacios de circulación colectiva de las instituciones, es decir, los pasillos, los halls, las galerías, los patios de recreo. Tanto el proyecto Zona Lectura como el que nos convoca hoy tiene como centro el trabajo con revistas gráficas. Vamos a mostrarles las revistas gráficas, que son estos textos de grandes dimensiones, de 1 metro por 1,40 metros, que está pensado para publicarse periódicamente en espacios de circulación colectiva de las instituciones educativas. Aquí vemos un ejemplo de la puesta en acto de dos de los propósitos del proyecto Zona Lectura. Por un lado, la promoción de prácticas de lectura autónomas, es decir, prácticas de lectura que están a cargo de los estudiantes, y la generación de una escena de lectura en un espacio de pasillo en el Liceo de San Carlos. Algunos ejemplos de revistas gráficas, como podemos ver aquí, Ponele Color, Amor, 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 Con la Cabeza en las Nubes. Cada una de estas revistas, como ustedes pueden ver, además de ese tamaño de grandes dimensiones, presenta un título destacado que emplea distintos recursos apelativos, tiene una imagen central que posee un vínculo particular con la temática de la revista, y además cada revista reúne variedad de textos de distintos géneros. En algunas hay poemas, artículos, noticias, datos curiosos, entradas de diccionario, que están relacionadas en torno a una temática que se entiende interesante para los estudiantes. Como podemos apreciar, los contenidos abordados en ellas son también culturalmente diversos. Hay algunos contenidos literarios, otros históricos, sociales, geográficos. Al presentar el proyecto Zona Lectura decíamos que uno de sus objetivos es la generación de escenas de lectura en espacios de circulación social. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con este concepto? Siguiendo al historiador argentino Rubén Cucuzza, cada vez que se produce el encuentro entre los lectores y los textos en un tiempo y espacio particular, se conforman, de acuerdo a este autor, singulares escenas de lectura. Es decir, que tienen que confluir lectores, textos, espacio, tiempo y soportes. En el caso del proyecto Zona Lectura, todas las personas que transitan y se detienen frente al texto se constituyen en lectores. En el caso de las escenas que estamos compartiendo en la presentación, los estudiantes de educación media, los adultos, ahí podemos ver el profesor de educación física con algunos niños de inicial, los alumnos escolares. En el caso de los textos, bueno, esos son las revistas gráficas. El espacio, decíamos, es todo aquel lugar de circulación colectiva, y aquí en las imágenes podemos ver cómo algunas revistas fueron publicadas en el patio de la escuela, otras en un pasillo, otras en una galería. Y el tiempo del que habla Cucuzza en este caso es el que aprovecha el estudiante en horas fuera del tiempo académico en el aula, es decir, el tiempo de los recreos, el de las horas libres, el de las entradas y salidas de turno. La participación en estas variadas escenas de lectura contribuirá, entendemos, a la formación integral de los estudiantes como lectores.
Por ese motivo, el proyecto original de Zona Lectura tiene como meta la generación de escenas de lectura no tradicionales, así como también el involucramiento de los estudiantes en situaciones lectoras autónomas, no dirigidas. Pero además de las instancias de lectura autónoma y automotivada, se considera muy importante el acompañamiento que los docentes puedan realizar del proyecto, generando en el aula un tiempo para que se pueda conversar e intercambiar sobre lo leído. Estas instancias tienen dos objetivos. Uno es la construcción de sentido del texto a partir del intercambio, de la conversación, de la escucha y de la discusión de puntos de vista. El otro es la apropiación de contenidos y de referencias culturales. Es precisamente la lectura y relectura de los textos de las revistas y la conversación entre los lectores, entre sí y entre los lectores y el docente, a propósito de lo que está contenido en la revista, lo que permite la apropiación de contenidos y de referencias culturales. Como apoyo para estas instancias de conversación, el Centro de Recursos para Estudiantes Sordos, CERESO, elaboró una página donde están publicadas tanto las revistas gráficas, los textos escritos y los textos videograbados en lengua de señas. En este material se proponen una serie de preguntas categorizadas, por ejemplo, en preguntas para ponerse en el lugar del otro, preguntas para buscar información, para establecer relaciones, para irse por las ramas. La idea es dejar a disposición de los docentes estas preguntas como insumo para propiciar la conversación a la interna de los grupos. A partir de este proyecto, Zona Lectura, surge en este año 2022 una nueva iniciativa denominada Talleres de Producción de Revistas Gráficas, que está también dirigida a estudiantes de educación media básica y también a alumnos de sexto año de escuelas Aprender. Tiene como propósito propiciar una oportunidad para que los estudiantes, mediante el trabajo en talleres, produzcan colectiva y colaborativamente revistas gráficas singulares y originales. Lo que vamos a hacer a continuación es presentar brevemente el marco teórico en el que se sustenta el proyecto y a presentar las etapas del mismo. Bien, con respecto al marco teórico que sustenta este proyecto, partimos de la concepción de que la interacción humana está mediatizada por el lenguaje y que los textos son el producto de esas interacciones. Cada texto es propiedad de una persona o grupo de personas situadas en un momento dado, contextualizadas. Consideramos junto con Dolls que el acto de redacción y la construcción de sentido se enmarcan en una época y en una cultura. Se escribe en una lengua y con alguna intención en particular. En palabras de Dolls, el hecho de que un texto singular presente características comunes a otros textos producidos en situaciones similares permite su identificación como perteneciente a un género. Para acercarnos a la definición de género, debemos considerar, además del contexto social, las regularidades de la composición y las características formales de esos textos producidos. Las regularidades de la composición de un género tienen que ver con el contexto pragmático que se rige por normas que establecen determinadas formas lingüísticas y comunicativas relacionadas a cada género. Es el contexto pragmático el que va a hacer posible que se estabilicen asociaciones entre las formas de acción con los contenidos y las maneras de decir. Esto quiere decir que frente a determinado rol discursivo que tenga que asumir una persona, esa persona seleccionará algunos dispositivos de enunciación y podrán hacer fórmulas que ritualicen las prácticas. Por ejemplo, cuando saludamos o acudimos a una entrevista de trabajo, tenemos formas ritualizadas de interactuar a través del lenguaje y por eso podemos decir que pertenecen a un género, el género de saludar o el género de entrevista de trabajo. Es necesario considerar también el conjunto de unidades lingüísticas que se seleccionan y se ponen en relación en un texto, ya que cada texto podrá identificarse perteneciente a un determinado género si comparte formas lingüísticas específicas. ¿Son ejemplos de las formas lingüísticas utilizadas en los textos? Bueno, por ejemplo, las marcas enunciativas, las formas de modelizar esas marcas enunciativas, los organizadores lógicos o temporales, entre otros, del contenido. Por ejemplo, para organizar el tiempo en un cuento se utilizan elementos adverbiales del tipo después, más tarde, hace mucho tiempo. Y en una columna de opinión ya no utilizamos esa fórmula, sino que podemos utilizar otros organizadores temporales para presentar los argumentos de tipo en primer lugar, por otro lado, finalmente.
En el caso particular de la revista gráfica, la podemos considerar como un género de texto que a su vez está integrado por una variedad de textos, pertenecientes cada uno de ellos a géneros diferentes. Dawes acuñó el término multigénero para referirse a textos en los que la variedad genérica es una condición para constituirse como tal. Pero además, para llevar adelante esta tarea de producción de revistas gráficas, pensamos en un dispositivo didáctico como el proyecto, y es otro de los conceptos que sustenta este trabajo. En un proyecto, tanto los docentes como los estudiantes acuerdan una forma de trabajo para lograr ciertos objetivos y un producto final, que en nuestro caso va a ser la revista gráfica. Para llegar a ese producto final es necesario tener claro cuáles son las acciones necesarias y cómo se van a secuenciar. A partir de los acuerdos realizados y al poner en marcha las acciones, los participantes asumen el compromiso del trabajo y pueden darle un sentido a la tarea. Por eso fue este dispositivo propuesto para la producción de las revistas gráficas, porque la atención y el involucramiento de los participantes se mantiene, dado que se asumen compromisos grupales para llegar a los objetivos planteados y acordados, así como el producto final. Todos estamos de acuerdo que necesitamos llegar a este producto final, entonces tenemos que llegar a estos objetivos y nos sentimos también motivados por el trabajo con los demás y con la consecución de ese objetivo. A su vez, como dispositivo didáctico, el proyecto se convierte para el docente en la posibilidad de concreción de situaciones diseñadas para comunicar prácticas sociales vinculadas con la lectura, la escritura y la oralidad, tal como lo presentan Molinari y Silvio. Otro de los conceptos que sustenta también este trabajo es el trabajo en talleres. Proponemos esa forma de trabajo, y el taller, según Agustín Cano, es un recurso metodológico propio de la educación popular. Él lo dice con estas palabras: es un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, del protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes y la producción colectiva de aprendizajes, operando una transformación en las personas participantes y en la situación de partida. Si se realiza un desglose de esta definición, se podría señalar que las principales características de esta metodología del taller pueden ser, por ejemplo, que es un dispositivo de trabajo en grupos, que es limitado en el tiempo, que tiene objetivos específicos, que es un proceso en sí mismo, que aunque pueda estar inserto en un proceso mayor, en sí mismo cada taller es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre. También es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva. Hay un aprender haciendo y un hacer aprendiendo, y en tanto opera una transformación, se basa en un trabajo colectivo y dialógico y procura la integración de teoría y práctica. El taller es el soporte para el desarrollo de este proceso educativo. Vamos a describir brevemente la propuesta. Este proyecto está pensado para ser desarrollado en aproximadamente 2 meses y está organizado en 5 tramos. La idea de concretarlo o acotarlo a 2 meses es asegurar la atención y el interés de los estudiantes y que esto permita llegar al producto final. Para organizar los talleres de producción de revistas gráficas proponemos instrumentar el trabajo en 5 tramos, y la organización de estos tramos está orientada a seguir la lógica de la enseñanza de la escritura como práctica, es decir, primero leemos ejemplos del género, después buscamos material, esto quiere decir, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Hacemos un borrador, nos podemos imaginar qué forma va a tener el texto. A continuación veo qué es lo que tengo que mejorar, y ahí vienen los talleres para poder ajustar ese borrador o ese boceto, y vamos a poder proponer algunas actividades en torno a la paráfrasis, a la selección y disposición de las imágenes, a pensar en los recursos apelativos para el título. Cada uno de estos tramos cuenta con actividades que se desarrollan a través de talleres, como explicaba Silvia, y vamos a presentar entonces el tramo 0, que tiene como título Implementación del proyecto Zona Lectura. Este tramo 0
tiene como objetivo el trabajo en torno a las revistas gráficas seleccionadas, algunas de las cuales veíamos en las diapositivas anteriores. La idea es que durante un tiempo que cada institución podrá determinar, se publiquen las revistas gráficas, dando tiempo para que se generen las escenas de lectura de las que habla Cucuza y que haya tiempo también para conversar e intercambiar a propósito de los contenidos de cada una de las revistas gráficas como forma de apropiación de las referencias culturales presentes. En ese sentido, la conversación, el intercambio va a tener un lugar fundamental en este tramo 0. En lo que es el tramo 1, le dimos por nombre leer para escribir. Este tramo tiene como propósito instalar instancias de análisis de las revistas gráficas. En ese sentido, las revistas se constituyen en modelos a partir de los cuales identificar y extraer las recurrencias que presentan en términos de los géneros que aparecen, la calidad y extensión de los textos, los recursos gráficos. El objetivo de esta parte del recorrido es el de leer ahora como escritores, el de leer para apropiarse del género. Para ello es necesario instalar oportunidades para que los estudiantes analicen las distintas revistas y para que se vaya construyendo significado compartido tanto acerca de las características generales de las revistas gráficas como también en relación a términos que serán de uso frecuente durante el trabajo en proyecto. En estas instancias el rol del docente se torna fundamental. Este tramo tiene dos instancias, una colectiva y otra en equipo. En la primera, con apoyo de una ficha que generamos, se instala el análisis colectivo de una revista, que ya los estudiantes conocen, y sobre la cual ya se ha construido sentido en el tramo 0. En la instancia en equipo se propone a los alumnos analizar otra revista a la luz de la misma ficha en la que se incorporan los elementos que interesa objetivar, es decir, aquellas recurrencias que se instalan como características del género. Y presentamos acá brevemente los nombres de los talleres que conforman este tramo 1. Bien, y ahí pasamos al tramo 2. Estamos en condiciones de asumir el tramo 2, que es el momento de la producción de la revista gráfica. Ya se leyó y se conversó sobre el contenido de las revistas gráficas. Ahora en el tramo 1 se lee como escritores para encontrar estas recurrencias que mencionaba recién Ana, y ahora estamos en condiciones de este tramo 2 comenzar con la producción de la revista gráfica. El propósito es que los estudiantes justamente elaboren la revista gráfica y para ello será necesario definir el destinatario y la temática. Por supuesto que es una tarea esta que van a realizar los estudiantes, pero siempre con el acompañamiento de los docentes. La elección de la temática debe estar vinculada al público al que va dirigida la revista gráfica. Esto determinará el contexto de funcionamiento a su vez. Como destinatario sugerimos, por ejemplo, a los alumnos de segundo ciclo de primaria, cuando la revista se está elaborando en primaria por alumnos de sexto, y sino también a los alumnos del ciclo básico de educación media en aquellas instituciones que están trabajando. Pero esto no impedirá que la exposición en ámbitos de circulación comunes dentro de la institución educativa permita que otros lectores accedan a ellos, niños de primer ciclo, familias, estudiantes de segundo ciclo, cualquier visita que pueda llegar a la institución. De todas formas, los alumnos además podrán definir otros destinatarios. Si por ejemplo los alumnos decidan realizar una revista gráfica que aborde los cuidados de la salud, el público destinatario podrá estar comprendido por personas de la tercera edad, por ejemplo, y ahí manejamos algunas situaciones que se podrían vincular. En cambio, si el destinatario es el público en general, podría publicarse en una policlínica o en el hospital del lugar. Siempre de la mano el tema con el destinatario, con el contexto donde luego se va a publicar la revista. Por eso lo importante es tener presente esa relación que hay entre el destinatario y cómo se toman después las demás decisiones, como la temática, los textos que van a incluir las revistas gráficas, qué recursos gráficos utilizar. Allí viene además una serie de talleres que comprenden este tramo 2, que van desde la elección de la temática, el trabajo con los géneros, identificar géneros para después saber qué es lo que se va a buscar, el momento de buscar los textos, se hace ese borrador, ese boceto y luego se trabaja para poder mejorarlo con un taller, por ejemplo, de paráfrasis.
Siguiendo con los tramos 3 y 4, el tramo 3 tiene como objetivo la diagramación y la edición. Los estudiantes van a estar abocados a hacer ahora de la revista gráfica un texto de circulación social. El docente referente va a poder distribuir las tareas a la interna de los equipos o dar la posibilidad de que sean los propios estudiantes quienes se organicen para distribuirse las tareas y que las puedan realizar, y ahí podemos pensar en el tipeo de los textos, aquel que se destaca o bueno en lo que tiene que ver con el dibujo, con el diseño gráfico, la impresión de las imágenes, los títulos. Y esto está pensado para un tiempo fuera de clase, un tiempo donde los estudiantes van a estar trabajando autónomamente. En el tramo 4, ya llegando al final, la idea es que esas revistas gráficas sean publicadas, pero previamente cada equipo va a preparar una primera presentación en sociedad, decimos, ¿no?, de la revista gráfica que elaboró, y para ello van a tener que planificar la modalidad discursiva correspondiente a la de una presentación oral de una revista gráfica para exponer ante los compañeros y concretar la publicación de la revista gráfica en el lugar que hayan decidido. Esto es, como planteaba Silvia, en función de cuál fueron los destinatarios o el destinatario de esa revista, en función de eso se va a decidir cuál es el escenario, el lugar para la publicación. Bien, y ahí cerraríamos en realidad la primera parte, que fue la redacción de este material, pero nos vimos en un momento que, bueno, si va a ser llevado adelante en el 2023, teníamos que hacer una prueba para saber si estaba en condiciones de ser llevado adelante, y para eso lo que hicimos fue implementar una experiencia piloto con un grupo de 15 docentes de primaria, de UTU y de media rural, donde les propusimos llevar adelante este proyecto para recoger insumos. Organizamos un recorrido en 5 encuentros presenciales y virtuales entre los meses de agosto y octubre para ir acompañando a los docentes a ir recogiendo esos insumos que tengan relación con lo que los docentes puedan ver que está funcionando bien, de lo que les propusimos, lo que habría que mejorar, y también recabar las voces de los estudiantes, qué es lo que les pasa a los estudiantes cuando están trabajando en los talleres. A tales efectos elaboramos fichas para la recolección de esos datos, y el acompañamiento desde nuestro lugar se realizó tanto de forma sincrónica como asincrónica, y utilizamos la tecnología, como pueden ver algunos ejemplos en la diapositiva, bueno, el manejo de correo electrónico, el manejo de Drive, donde iban subiendo las fichas, y también a través de WhatsApp, donde podían ir de forma más inmediata, como consultando y subiendo materiales. En este momento ya recorrimos más de la mitad de ese proyecto, de ese trayecto del piloto, y nos resta evaluar y reelaborar el documento para su publicación final. Hasta el momento lo que hemos recogido es una excelente disposición de los docentes, quienes manifiestan el entusiasmo y el compromiso de los alumnos frente a las propuestas. Y bueno, a modo de conclusión, lo que les queríamos dejar es que, más allá de las adaptaciones que en cada centro se puedan realizar atendiendo a las particularidades de cada institución y de cada grupo, el objetivo último del proyecto es la de modelizar una forma de trabajar la lectura y la escritura. Si reconocemos los mojones presentados, se puede ver que para proponer una actividad de escritura el alumno tiene que haber leído mucho para tener qué decir, pero además tiene que haber leído otros textos dentro del mismo género que va a producir. Sumado a esto, como ya presentamos, la lectura se completa con la conversación que damos con nosotros para favorecer y ampliar la construcción de sentido sobre el texto. En el momento que ya tenemos decidido qué vamos a escribir, necesitamos seleccionar un tema y buscar información sobre ese tema. Es importante realizar un boceto, un borrador, una primera escritura que necesariamente se irá perfeccionando, en este caso del proyecto a través de los talleres y con la guía de los docentes. Finalmente eso se tiene que presentar y se tiene que publicar, porque es el objetivo del proyecto, tener como el producto final para ser publicado. Bueno, consideramos que este proyecto es una oportunidad de presentar una propuesta a los estudiantes para que lean, escriban y conversen de una forma contextualizada y significativa.